Hola, mi nombre es Gabriela de la Cerda y soy profesora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. El día de hoy vamos a ver la inmigración a Estados Unidos durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Hasta 1921, la inmigración fue un proceso constante en Estados Unidos, a tal punto que muchos autores han sostenido que el motor de desarrollo norteamericano fue justamente este proceso de llegada, adaptación e incorporación a la sociedad estadounidense de millones de personas que provenían de todas partes del mundo. Por eso, en esta cápsula vamos a analizar este proceso migratorio y vamos a ir respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las causas de la inmigración en este periodo? ¿Por qué elegían irse a Estados Unidos? ¿Qué les llamaba la atención de este país? ¿Cómo era el viaje y el proceso de llegada? ¿A qué conflictos se vieron enfrentados los inmigrantes cuando llegaban al país? ¿Existían leyes que restringían el acceso de los inmigrantes? Bueno, comenzaremos analizando las causas de la inmigración. ¿Por qué estas personas decidían irse de sus países? Lo primero que hay que pensar es que las personas no cruzaban el continente ni mucho menos el océano sin antes haberlo pensado muy bien. No se desarraigaban de sus familias, de sus amigos, de sus tierras, sin un motivo que fuese de peso. Las razones debían ser muy abrumadoras, como por ejemplo vivir en una pobreza de la cual no se tiene posibilidades de salir, en la que ni siquiera se tienen las oportunidades de salir. Por lo tanto, podemos decir que los procesos migratorios responden a momentos de crisis que se están viviendo en los países de origen. En el periodo que estamos viendo, los inmigrantes se fueron esencialmente por crisis económica, persistente pobreza de los campesinos, malas condiciones laborales, hambruna, las constantes guerras europeas, las constantes amenazas del servicio militar para los jóvenes, la opresión política, persecuciones religiosas, falta de posibilidad de educación, pocas posibilidades de superación económica. Todas estas causas fueron parte de los motivos que generaron la movilización de una masa de gente buscando nuevas oportunidades en un país que se definía a sí mismo como la tierra prometida, como la tierra de las oportunidades. ¿Por qué se iban a Estados Unidos? Frente a la situación de crisis que recién mencionamos, a Europa llegaban noticias maravillosas de Estados Unidos, como esta tierra de oportunidades, como recién les mencionaba, donde se podía aspirar a una mejor vida, donde existían tierras disponibles a muy bajos precios, o que incluso se podían ganar en las conocidas carreras por las tierras, como la de Oklahoma en 1889. También era un lugar donde la industria estaba creciendo y todo esto se veía como una posibilidad de buscar una mejor vida. También en este periodo, especialmente entre 1870 y 1880, se va a terminar de poblar el oeste, para lo cual el tren y las empresas dueñas de los trenes motivaron la inmigración hacia las áreas donde eran propietarios de tierras. Mientras más personas se asentaran en esas localidades, más negocios y beneficios para el tren. Así como el Estado también lo hacía, las compañías de trenes le pagaban a agentes en Europa para que realizaran publicidad y crearan folletos en distintos idiomas promoviendo tierras e incluso ofrecían pasajes más baratos para que las personas fuesen a esas zonas. Las compañías de los buques a vapor también promovieron la inmigración. Para 1882, por ejemplo, había 48 compañías de buques a vapor atravesando el Atlántico y que competían entre sí para trasladar inmigrantes. Muchas de estas compañías eran europeas y fueron estableciendo sucursales en América para vender pasajes prepagados. De este modo, los inmigrantes en Estados Unidos no solo mandaban dinero a sus familias, sino que muchas veces compraban los pasajes y se los enviaban a Europa para que pudiesen llegar después ellos también a Estados Unidos.
A pesar de que muchas compañías competían para lograr una mayor cantidad de inmigrantes que viajaran con ellos, ninguno se preocupó en demasía por la calidad del viaje, al menos para los de tercera clase. En general, antes de los buques a vapor, los viajes eran largos, podían durar al menos 14 días, y las condiciones eran inhumanas. Había hacinamiento, suciedad, hedor, poca ventilación, además del hambre y de los asaltos que ocurrían en su interior. Con la llegada de los buques a vapor, las condiciones fueron mejorando. Había más camas y al menos se proveía de 3 comidas al día. Y también los viajes comenzaron a ser más rápidos. Por ejemplo, para 1897, los viajes ya duraban alrededor de 5 días. ¿Cómo era la llegada a Estados Unidos? ¿Existía alguna ley que regulara la llegada e ingreso al país? La verdad es que en este periodo no existía una legislación establecida de inmigración y eran los distintos estados los que definían algún tipo de regulación. Pero frente a los millones que llegaban, en 1855 se va a crear un centro de ingreso al país llamado Castle Garden. En este lugar, todos los que desembarcaban en Nueva York comenzaron a ser registrados y se anotaban sus nombres, sus edades, su ocupación, su religión y el valor de las propiedades que traían con ellos. Pero en 1890 se va a producir un cambio y el gobierno federal decidió controlar todos los puertos de entrada y asumir la responsabilidad de recibir y procesar a todos los inmigrantes. Es en este momento en que la isla Ellis reemplazó a Castle Garden como la puerta de entrada de millones de europeos. Y desde la zona oeste, un centro construido en la isla Ángel en San Francisco, que fue fundado en 1910, recibió a los inmigrantes de China y en general de los distintos lugares del Pacífico. Si bien existían diversos puertos por donde entrar a Estados Unidos, la mayoría de los inmigrantes ingresaron a través del puerto de Nueva York por la isla Ellis. Y al momento de llegar, comenzaba todo el proceso de inspección en el cual se definía si la persona podía ingresar o no al país. Si alguien no calificaba para ingresar, significaba que se tenían que devolver a su país de origen. Por eso, la isla Ellis también fue conocida como la isla de las lágrimas, porque como a veces llegaban grupos familiares, cuando uno de ellos no cumplía con los requisitos de ingreso, debían devolverse, lo que significaba que esas familias terminaban separándose. Sin embargo, esto fue el mínimo de las veces. Los registros muestran que solo un 2% de los inmigrantes que llegaban tuvieron que devolverse. Las dos razones principales por las que se prohibía el ingreso a un inmigrante al país era si un médico diagnosticaba que esa persona tenía una enfermedad contagiosa que pondría en peligro la salud pública, o si un inspector legal pensaba que era probable que ese inmigrante se convirtiera en una carga pública o en un trabajador contratado ilegalmente. Por eso, frente a esa preocupación, cuando los buques llegaban al puerto, los pasajeros debían someterse al proceso de inspección. En el caso de los pasajeros de primera y segunda clase, solo eran sometidos a una inspección superficial a bordo del buque. Se pensaba que si una persona era capaz de comprar un pasaje de primera o segunda clase, era menos probable que terminara en alguna institución, en algún hospital, y que se fuese a convertir en una carga para el Estado. Solo eran enviados a la isla Ellis para una inspección adicional si estaban enfermos o si tenían algún problema legal. Pero este escenario era muy distinto para los pasajeros de tercera clase, que como decíamos antes, viajaban en condiciones de hacinamiento e incluso en condiciones insalubres. Por eso, estos pasajeros eran transportados en ferry a la isla Ellis, donde debían pasar por una inspección legal y médica. Si los papeles del inmigrante estaban en orden, estaban en buen estado de salud, recién en ese momento podían ingresar al país. ¿Qué hacían cuando entraban al país? Por ejemplo, la mayoría de los llegados en el siglo XIX desde Alemania y Escandinavia querían sus propias granjas y se dirigieron hacia la zona central norte, donde los estados y las compañías de trenes, como dijimos antes, promovían los terrenos que aún permanecían libres y donde las tierras eran gratis o muy baratas.
En cambio, los que eran demasiado pobres, como por ejemplo los irlandeses, que no les alcanzaba para comprar pasajes, aceptaban trabajo en las compañías de trenes para construir rieles ferroviarios y así, aceptando distintos proyectos de construcción, se fueron moviendo por todo el país, aunque la mayoría permaneció en ciudades portuarias. Los inmigrantes, a modo general, encontraban fácilmente trabajo en Estados Unidos, pero trabajos que no requerían mayor habilidad o especialización. En ciudades como Nueva York, Chicago y Boston, abundaban inmigrantes que trabajaban como porteros, empleadas domésticas, limpiadores de calles, barman, camareros, taxistas, etc. Trabajos que los americanos de la época consideraban de poco estatus, aunque también existían algunos trabajos que requerían de algún tipo de habilidad o especialización, pero que no se consideraban de tanta importancia, como por ejemplo sastres o artesanos de muebles, entre otros. La inmigración masiva dio lugar a una serie de nuevos problemas sociales para los habitantes urbanos, especialmente para las ciudades congestionadas como Nueva York y Chicago. Las ciudades, que ya estaban sobrepobladas, tenían vecindarios que estaban sucios y con hacinamiento. En las ciudades como Boston o Nueva York, escombros y estiércol de caballo llenaron las calles. Pilas de basura frente a los edificios o en los pasajes entre las casas provocaban fuertes olores y una gran población de ratas. A principios del siglo XX, muchas familias italianas en Filadelfia, por ejemplo, cocinaban, comían y dormían en la misma habitación, además de tener que compartir el baño con otras 4 o 5 familias. Recién, en 1901, se van a dictar normas que regulaban la construcción de los edificios para que tuviesen mejores condiciones para sus habitantes. A estas dificultades se les van a sumar otras relacionadas a una fuerte intolerancia por diferencias étnicas que se manifestaba en malos tratos o en la negación de posibilidades de trabajo. Parte de esta intolerancia se entiende por motivos económicos. El incremento de inmigración, especialmente de pobres y refugiados, despertó en los americanos el temor de tener mucha gente pobre y pensaban que un gran número de trabajadores sin habilidades reducirían los salarios y el estándar de vida de América, además de considerar que los inmigrantes no respetaban el país y sus instituciones. Por eso, a pesar de que los inmigrantes ayudaron a acelerar el crecimiento y desarrollo de Estados Unidos, algunos grupos buscaron restringir el ingreso de inmigrantes al país y se presentaron distintas iniciativas que buscaban prohibir la entrada de ciertas personas. Pero así como existían estos grupos, también existían otros que rechazaban estas propuestas y defendían la idea de América como un refugio para los afligidos. Sin embargo, la creación de leyes restrictivas se llevó a cabo y la mayoría de ellas pretendía que se excluyera a personas que se supiera que eran anarquistas o de baja moral o mala reputación, y también se comenzó a solicitar pruebas de conocimiento o alfabetización para determinar la capacidad de los inmigrantes, para que después, cuando ya estuviesen en el país, se pudiesen integrar bien y poder actuar como ciudadanos americanos. En 1907, el Senado realizó una comisión para investigar el problema de la inmigración y sugirió una ley restrictiva basada en un porcentaje de cada nacionalidad que ya estuviese en Estados Unidos. Esta alternativa se ignoró en el momento, pero revivió en la década de 1920 a causa de la Primera Guerra Mundial, momento en el cual se produjo una fuerte discriminación y ataques hacia los inmigrantes que provenían de los países enemigos a Estados Unidos. Esta ley de cuotas se comenzó a aplicar en 1921, pero se hizo más exigente en 1924, ya no solo excluyendo a anarquistas, prostitutas, analfabetos y aquellos que se pudiesen convertir en una carga pública,
sino que también se excluyó a los inmigrantes provenientes de Asia y redujo el ingreso de otros inmigrantes a solo un 2% por nacionalidad, tomando criterio para hacer el cálculo a los extranjeros nacidos en Estados Unidos de acuerdo al censo de 1890. Así, por ejemplo, para 1890, los griegos en Estados Unidos eran 1.887 personas. Por lo tanto, de acuerdo a esta ley, solo podían ingresar a Estados Unidos 38 personas, que corresponde al 2%. Si bien esta ley fue modificada con el tiempo, la aprobación de esta ley de cuotas marcó el término de una era en la historia de Estados Unidos, ya que termina con la política de puertas abiertas y nunca más se va a repetir la entrada ilimitada de inmigrantes. En este video vimos el proceso de inmigración a Estados Unidos durante el siglo XIX y principios del siglo XX, pero como ustedes bien saben, la inmigración es un tema muy actual y que ha generado diversas polémicas, tanto en Estados Unidos, con las declaraciones y políticas del expresidente Donald Trump, como también a nivel mundial. Por eso, los invito ahora a reflexionar sobre la situación actual de la inmigración y a la luz del video puedan comparar los distintos procesos migratorios y poder responder las preguntas que aquí les propongo. Muchas gracias.